Siéntense, señores agentes. Silencio, por favor, vamos a comenzar. Audiencia pública correspondiente al 9 de abril de 2007. Que comparezca el Guardia Civil con número profesional F 60.598R. Buenos días, siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Mi deber informarle, aunque lo sepa por otras actuaciones anteriores, que si falta la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigados con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación, condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. ¿Su nombre profesional es? ¿Mi número profesional? Nombre. Bueno, tenemos un nombre que utilizamos para ocultar nuestra identidad, que es el de Víctor. Víctor. ¿Cuándo conoció usted a Rafa Zoguer? En el año 2001, ¿Dónde le conoció? en la prisión de Villabona. ¿En qué fecha del año 2001 conoció usted al procesado? Si me permite, consulto. El 21 de noviembre del 2001. ¿Por qué motivo conoció a Rafa Zoguer? Bueno, pues a través de otro colaborador que nos ofreció la posibilidad de conocerle, que creía que podía sernos útil para obtener información. ¿Por qué motivo? Fundamentalmente en aquella ocasión por delincuencia, evidentemente, que podemos denominar común, relacionada pues con tráfico de armas y atracos, robos, atracos con fuerza, joyerías, robos con fuerza. ¿Ese colaborador que le puso en contacto con Rafa Zoguer estaba también en prisión? No. ¿Dónde había conocido a Rafa Zoguer esa persona? Lo desconozco. ¿Lo desconoce? Sí. Cuando ustedes conocen a Rafa Zoguer, usted y otras personas de la UCO, porque usted pertenece a la UCO, ¿no?, de la Guardia Civil. ¿Qué es la UCO? La Unidad Central Operativa, que la Unidad Central Operativa está englobada dentro de Policía Judicial, y somos una unidad que tenemos ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Policía Judicial de la Guardia Civil. Sí. Cuando ustedes conocen a Rafa Zoguer, ¿qué tipo de información era la que le solicitaron que tenía que realizar? En un primer momento no le solicitamos ningún tipo de información, sino que cuando le conocimos lo que pretendíamos era saber a qué tipo de información él podía tener acceso. En ese momento, evidentemente, estaba en prisión y bueno, la información que se puede tener estando en prisión es más reducida, y esperamos a que pudiese estar en libertad. ¿Cuándo se volvió a poner en contacto con él? Pues mire, ya en el año 2002. ¿En qué fecha del 2002? En 24 de septiembre del 2002. El 24 de septiembre de 2002. Sí. O sea que transcurrió cerca de un año, Sí. desde que contactan con él en la prisión de Villabona, Sí. hasta que ya tienen un primer contacto fuera de la prisión. Uh-huh. En aquella ocasión,
¿Le facilitó algún tipo de dato o de información acerca de alguna operación? Sí, facilitó información sobre varios asuntos, uno sobre pues, tráfico de estupefacientes y posible blanqueo de dinero de una organización en Madrid, y otra sobre un asunto de robos. ¿Tuvieron algún tipo de efectividad esa información que le proporcionó Rafa? Estas en concreto no. No. ¿Siguió teniendo contactos con él? Sí, sí, por supuesto. ¿De qué tipo de contacto? ¿Cómo se llevaban a cabo? ¿Personalmente? ¿A través de teléfono? ¿A través de terceros? ¿Cómo era? Los había personales y los había contactos telefónicos. ¿Siempre eran en Madrid? Sí. ¿Dónde se desarrollaban los contactos personales? Bueno, pues generalmente, en la gran mayoría de las ocasiones, en cafeterías. Cafeterías que se hallaban cerca de Pues la... unas eran próximas a mi lugar de trabajo, que en la gran mayoría de las ocasiones, y otras, bueno, pues cerca de donde conveniésemos por proximidad a las dos partes. ¿Qué teléfonos tenía de Rafa Zuyer? Bien, no podrá consultar si yo no se lo autorizo. Cierre la libreta, por favor. Los teléfonos sí es una cosa que requiere un uso extraordinario de la memoria y en ese aspecto se podrá consultar, pero no podrá responder continuamente consultando las notas, por prohibirlo expresamente el 437 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, el teléfono sí consúltelo, no el resto de las notas si no se le autoriza por el tribunal. 620-08-7429. ¿Puede repetir? Sí. 620-08-7429. Cuando ustedes se ponían en contacto con Rafa Zuyer, ¿siempre elaboraban notas? Siempre que consideramos que lo que en ese momento hablábamos, es decir, lo que nos contaba, tenía interés o podía ser relevante. Usted ha dicho que las operaciones de las que dio información fueron acerca de armas y de robo en una joyería. No, bueno, no No. precisamente. Cuando nosotros le conocimos, ya digo, él estaba en prisión y él dijo que podía tener acceso o facilitar información sobre, bueno, pues, hechos de este tipo. En concreto, a nosotros, en nuestra unidad, esa información sobre las joyerías no nos la dio, se la dio a otros miembros del cuerpo que está en otra unidad, y esa sí resultó con éxito, esa operación. ¿Cuándo volvieron a tener otra entrevista con Rafa Zuyer, aparte de la que nos ha dicho de septiembre del año 2002? No lo recuerdo, sin consultar notas. No. ¿Recuerda que hubo una entrevista el 30 de enero de 2003? No lo sé. ¿Recuerda usted que le comentó que había contactado con personas que podían proporcionar explosivos? Sí. ¿Recuerda de qué personas hablaba? Sí, la primera persona a la que nos identificó fue una persona que se llama Antonio, la que nos decía que el alias era El Toro y que había estado en la prisión en Villabona. Y que este tenía un cuñado que posiblemente fuese su socio. ¿Le comentó acerca de cómo podían acceder a los explosivos? Dijo, no recuerdo si fue en esa primera entrevista a la que usted me está haciendo referencia, pero creo que, ya digo, no sé si fue la primera o la segunda, en que dijo que el socio de Antonio que había trabajado en una mina de explosivos y que él que sería el que podría facilitarlo o conseguir. ¿Le encomendaron ustedes a Rafa Zuyer que se desplazara a Asturias para identificar a estas personas? Sí. ¿Se llevó a cabo? Sí. ¿Cuándo se llevó a cabo esto? La fecha exacta no la recuerdo.
Pero bueno, pocos días después de darnos esta información, fuimos a Asturias, los agentes que teníamos contacto con Rafa, y apoyados por un grupo operativo, los que hicieron el control de esa entrevista que mantuvo Rafa con Antonio Toro. Tuvo una entrevista con Antonio Toro. En esa entrevista también acudió o estuvo el cuñado de José Emilio Suárez Trasorras. No. ¿Qué ocurrió el día 20 de febrero de 2003? No recuerdo con exactitud. No sé si es la fecha de entrega de... ¿Le llamó Rafa por alguna circunstancia en especial para indicarle alguna operación? No puedo precisar fechas sin mirarlo, pero vamos, yo con Rafa hablaba habitualmente. ¿Le llamó Rafa para indicarle que había obtenido una muestra de explosivos? Sí. ¿Cuándo? Fue en el mes de febrero, creo recordar que fue en el mes de febrero del 2003, y bueno, él tuvo una reunión con Antonio Toro y otra persona en un centro comercial en las afueras de Madrid, y me dijo que le habían entregado una muestra o que le iban a entregar una muestra. No puedo precisar ahora exactamente si la llamada fue antes o después de la reunión. Lo que sí hicimos fue, bueno, pues unos compañeros se desplazaron para ver si detectaban la presencia de tanto de Antonio como de la otra persona que la acompañaba. No los vieron, pero lo que sí hizo Rafa fue entregarnos la muestra en un frasco. ¿A usted no se la entregó? No, a mí. Se la entregó a unos compañeros. Sí, a otros compañeros. ¿Por qué circunstancia no se la entregó a usted? Yo estaba trabajando en comisión de servicio en Barcelona. ¿Qué hicieron con ese bote con la muestra de explosivos? Lo trasladaron a mi unidad. Tras verlo, mostrárselo a algún compañero especialista en desactivación de explosivos, dijo que era una muestra de muy mala calidad, que el explosivo que tenía muy mala calidad, que era muy antiguo. La cantidad era muy pequeña, era un pequeño tarro de cristal transparente, y la muestra, bueno, no llegaba a un grosor del dedo del tarro, y dijo que la eficacia de ese explosivo que era muy baja por la antigüedad. Por lo tanto la destruimos. ¿No se mandó a analizar? No. ¿Le comentó Rafa Zuyer de qué tipo de explosivos se trataba? Dijo que le habían dicho que era bomba 2. ¿Qué le habían dicho? Eso. ¿Pero quién le había dicho eso? El que se le había entregado a Antonio. Cuando le entregan esa muestra de explosivos, ¿solo estaba Antonio Toro? Nosotros no vimos, es decir, los compañeros que fueron no vieron a Rafa en ninguna reunión, ni el momento en que le hicieron la entrega. ¿Le mencionó él qué personas le habían entregado esa...? Antonio, y el que luego, posteriormente, identificamos como Emilio. Como Emilio. Emilio Suárez. El día 6 de marzo de 2003, ¿qué pasó en la discoteca o en el club Flowers, que está en la carretera de La Coruña? Él tuvo una cita había mantenido una reunión con Antonio y Emilio, y nos avisó para decir que iba a mantener esa reunión, y que después de esa reunión que se iban a ir al club al club Flowers. Cuando llegamos para intentar verlos, bueno, pues estuvimos con Rafa y nos dijo que ya se habían ido y que se habían ido hacia el sur, hacia Andalucía, porque yo lo había comentado, que iban a recoger hachís o a comprar hachís o algo por eso. ¿Qué personas habían estado con él antes de ir a este club Flowers? Antonio y Emilio. Antonio y Emilio. ¿Ustedes tampoco llegaron a ver? No lo vimos. ¿Le mencionó algo acerca de alguna cantidad de explosivos? No recuerdo la fecha en que nos lo dijo, pero sí,
no sé en qué fecha, no la puedo concretar, pero sí, en un momento dijo que podían ya conseguir una cantidad en torno a los 150 kilos. 150 kilos de explosivos. Uh-huh. ¿Recuerda usted si esto lo hizo constar en la nota informativa, en la nota esta que elaboraban para la UCO de fecha 6 del 3 del 03? No recuerdo. Con la venia, señor, ¿podría consultar esa nota, el testigo? Si el Ministerio Fiscal dispone de la nota, que diga qué nota es, y si está en autos, se seguirá la de autos. Si lo recuerda, si no, no importa. Esta es la pieza separada. Esta es la pieza separada 18. Voy a continuar mientras hallamos la Para nota. no alterarle el orden de su interrogatorio, consúltela y denos la fecha de la nota concretamente. La fecha es de 6 de marzo de 2003. Se refiere a la nota interna, la nota que motiva, es decir, la información que nos facilita motiva el hacer una nota interna en la UCO, o una nota que enviamos a Asturias. Primero la nota interna de la UCO. Pues sí, efectivamente, en el tercer párrafo de esa nota dice que pueden conseguir cantidades elevadas pudiendo llegar a los 150 kilos. ¿Por qué no mencionó usted este extremo cuando declaró ante el juez de instrucción del Central 6? Pues, En su primera declaración. por olvido. ¿Por olvido? Sí, con total seguridad. ¿Por olvido siendo una cantidad tan importante de la que estábamos hablando? Tal vez no se me preguntó en concreto sobre ese detalle y bueno, pues evidentemente se me pasó. ¿Recuerda usted que se le amplió su declaración después de su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso? Sí. ¿Cuándo vuelve a tener otra reunión con Rafa Fluyer? No le puedo concretar fechas, pero tuve varias reuniones. A lo largo del año 2003, desde que le da la muestra de esos explosivos y le menciona la posibilidad de que estas personas puedan adquirir esta cantidad tan importante de explosivos, ¿le mencionó algo acerca de explosivos detonadores? A lo largo del año 2003. No recuerdo, no puedo precisar. ¿Le mencionó algo acerca de una entrega, de la entrega de un detonador en septiembre del año 2003 por estas personas? No. Nunca. No. ¿Le mencionó algo acerca de que le explosionó en las manos un detonador que pudiera estar conectado a alguna pila o a algún teléfono móvil? No. ¿Le mencionó algo acerca de una reunión con José Emilio Suárez Trasorras
un tal Yamal, al que le denominaban el chino, y otras personas No. en el McDonald's de Carabanchel en octubre de 2003? ¿Le mencionó algo acerca de una reunión con estas personas que le he citado y además Antonio Toro en un McDonald's de Moncloa en noviembre de 2003? No. ¿Le habló de operaciones de tráfico de hachís? Sí. ¿Recuerda si fue a lo largo del año 2003? Sí, posiblemente. A lo largo del 2003 hubiese facilitado información sobre grupos no relacionados con la trama, con esa trama que se llama relacionada con el tema de los explosivos, pero sí sobre personas que trafican con hachís. ¿Le mencionó el nombre de alguna persona que estuviese relacionada con este tráfico de hachís? Sí. ¿Recuerda los nombres? Recuerdo como más significativos de dos, creo que eran magrebíes que se habían huido en alguna operación en Marruecos y que fonéticamente, se lo digo, no sé exactamente cómo eran sus nombres, que podían llamarse Echan o Ichan y Arbi. Arbi. Más o menos. Ichan. ¿Usted tiene conocimiento de que Yamal, el chino, tenía un primo que se llamaba Hisham? No. ¿Le dijo en algún momento que este tal Hisham era primo de Yamal o del chino? ¿Le habló, les mencionó, les informó en algún momento de una persona denominada Lofty Sbai? No, nunca. ¿Le habló a finales del año 2003 de los asturianos, de las personas que procedían de Asturias, de Antonio Toro, de José Emilio Suárez Trasorra, de otros relacionados con... Que no puedo asegurar que no. ¿Usted mantenía contactos telefónicos con él asiduamente? Sí. ¿Y no le mencionó a lo largo del año 2003 nada acerca de los explosivos? Aparte de lo mencionado de marzo de 2003. Creo que sobre esas fechas, sin poder asegurarlo, sin consultar, pero creo que sobre el mes de marzo, más o menos, creo que fue la última vez en la que nos dijo algo relacionado con los explosivos. ¿Cuándo? Creo recordar que sobre ese mes, de marzo. No puedo asegurar sin de marzo de 2003. De 2003, sí. Usted tiene una serie de conversaciones telefónicas los días 4, 9 y 10 de marzo de 2003 en las que Rafa Zuyer, de 2004, que le facilitó datos acerca de falsificaciones de tarjetas relacionadas con cubanos. Sí, es cierto. Esa fue la información que les proporcionó Rafa Zuyer. Sí, eso es. En marzo de 2004. Sí. Una vez que ocurren los atentados con resultado de muerte en Madrid, ¿se pusieron ustedes en contacto con Rafa? Sí, al día siguiente. Al día siguiente, el día 12. Sí. ¿Qué les mencionó Rafa? Pues sobre el asunto que usted me acaba de referir, que era el motivo principal de la entrevista con él, y luego intentamos localizar a un individuo que solía estar en locales en la noche de Madrid y que creíamos que él podía conocerlo. ¿Qué individuo? Era una persona que se le conocía por el alias de Josito en Madrid. No era una investigación nuestra, sino era una investigación de otra unidad de Guardia Civil y que nos requerían esa información, ese apoyo. Por eso también intentamos contactar con Rafa por ese motivo, para intentar localizar a esta persona. ¿Rafa les proporcionó el día 12 alguna referencia, algún dato acerca de qué personas habían podido participar en los atentados? No, ninguno. ¿Les dijo si conocía a alguien o si tenía
Nada en ¿Referencia de algo? El día 14 se vuelven a poner en contacto con él. Telefónicamente puede ser. No puede ser. ¿Ustedes, además de Rafa Zuyer, habían tenido algún tipo de contacto o referencia o información de alguna otra persona de Asturias como colaborador puntual de ustedes? Sí. ¿Con quién? No recuerdo su nombre, pero ¿El alias? yo en concreto, puede ser, el nombre puede ser Ignacio, tal vez, puede ser, pero sí. Fui con otro compañero de Asturias, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Asturias, y porque yo no le conocía a este señor, y sí nos facilitó información en que estaba o corroboraba lo que nos había dicho Rafa. Eso fue pocos días después de esa nota que hemos dicho que ustedes elaboran el día 6 de marzo de 2003. Concretamente el 14, ¿pudo ser el 14 de marzo? Un tal Nayo era la persona que le proporcionó estos datos. ¿Y qué le corroboraba? Bueno, pues nos hablaba de Antonio Toro, de su cuñado, de Emilio Suárez Tasoras, que es en el primer momento en el que aparece el nombre de Emilio, y de la cantidad de explosivo. Coincidía con la que nos había dicho Rafa. ¿Le mencionó algo acerca de la banda terrorista ETA? Sí, dijo que había unos jóvenes en la prisión en Villabona que habían intentado o que se habían puesto en contacto con Antonio y que habían intentado llegar a alguna negociación para la compra del explosivo. ¿Hicieron ustedes algún tipo de información acerca de esto? Lo trasladamos, toda esta información la trasladamos a Asturias. El día 17 de marzo de 2004, usted tiene varias conversaciones telefónicas con Rafa. ¿Qué información le traslada Rafa en esas conversaciones a lo largo de aquel día? Pues no sé si la primera información la facilitó el día 16, pero en concreto el 17 también facilitó información sobre Jamal el Chino. Nos describió un poco su entorno familiar y nos ubicó las proximidades de su domicilio. Eso fue el 17 de marzo ya. Sí. ¿Cómo había obtenido Rafa estos datos o cómo le dice que conoce a este tal Jamal el Chino? Parece ser que lo conocía por sus relaciones en el mundo del hachís. ¿Él hasta entonces le había mencionado que él también se dedicaba al tráfico de hachís? Sí. Sí. Uh-huh. El día anterior, el día 16 de marzo, le menciona que sabían por los periódicos la existencia de dos personas llamadas Yamal. ¿Se acuerda de aquello? Sí. No sé si fue el 16 o el 17. Yo sé que uno de esos días él dice que le extraña no ver en las fotos a otro Yamal, que hablaban de uno que él había visto en las fotos, en los medios de comunicación, pero que había otro que él creía que se refería a Jamal el Chino,
él creía que había tenido participación en los hechos. ¿Por qué creía que había tenido participación en los hechos? Decía que era una persona que era muy extremista, que era muy radical, y en concreto no dio ningún dato, pero bueno, él decía que en alguna ocasión que le había preguntado por teléfonos móviles o pues se había interesado de cómo se podían utilizar teléfonos móviles con explosivos. Decía que era una persona que viajaba mucho al País Vasco, que podía tener armas, más o menos. Esto es lo que... ¿Que Yamal le preguntó a Rafa cómo se podía utilizar un teléfono móvil con explosivos? Más o menos. No concretar exactamente, pero sí que se interesó en alguna ocasión cómo se utilizaban los teléfonos móviles a distancia. Y le dijo a sí mismo que tenía detonadores, que tenía explosivos, que tenía otros efectos. Sí. No recuerdo exactamente si dijo lo de los detonadores, o no puedo precisar, pero sí que podía tener armas y explosivos. ¿Toda esta información se la proporciona por teléfono? No, bueno, hay cosas que dice por teléfono, pero también tuvimos entrevistas personales esos días. Es cierto que le indicó el domicilio que pudiera ser de este tal Yamal el chino. No el domicilio exacto, porque él dijo que nunca había estado en él, pero sí en las inmediaciones, en las calles próximas. ¿Le indicó un domicilio de la calle Villalobos? Sí. ¿De aquí de Madrid? Sí. ¿Le mencionó quiénes eran las personas de confianza o cercanas a Yamal Almidán, al chino? Sí. ¿Recuerda los nombres? Dijo que una de estas personas era Rachid, alias del Conejo, y la otra persona no recuerdo exactamente el nombre. No recuerdo exacto. Creo que podría consultarlo, pero no sé. ¿Le identificó los vehículos que utilizaban estas personas? Identificó el vehículo que utilizaba Jamal, el chino. ¿Qué vehículo le mencionó Rafa? Un BMW de la serie 5, de color negro, daba datos sobre algunas características exteriores del vehículo. Y quiero recordar que un Opel Corsa de color blanco. Con la venia de la sala, el documento que anteriormente por el que ha preguntado el Ministerio Fiscal se halla, tiene folio 617, tiene doble numeración, y folio 67 de la pieza separada, número 18. Muchas gracias. En la conversación que le he preguntado anteriormente de 17 de marzo, que es una conversación telefónica y que consta en la causa íntegramente transcrita, le menciona también el tema de mandos a distancia. Creo recordar que sí. Desde los atentados del 11 de marzo hasta la detención de Rafa, ¿tuvieron las entrevistas que constan, por las que le he preguntado anteriormente, tanto telefónicas como personales, o tuvieron más? Posiblemente más. Posiblemente más. ¿De todas las entrevistas se hicieron notas? No. No. ¿Por qué no se hacían notas de todas las entrevistas? Porque en alguna de estas entrevistas no se obtenía información que fuese de interés. Solo se elaboran notas cuando se proporcionan Así es. información de interés. Así es. Desde el verano del año 2003, desde el verano, ya no le digo desde el mes de marzo, desde el verano de 2003
hasta los atentados, ¿les proporcionó Rafa información acerca de explosivos, detonadores, mandos a distancia, cables o cualquier otro dato relacionado con artefactos explosivos? Creo recordar que no. Después de la detención de Rafa Zuyer el día 19 de marzo del año 2004, ¿ha vuelto a tener alguna entrevista con él? No, nunca. ¿No le ha visitado en prisión? No. No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. La Asociación 11 de Marzo Afectada del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, excelentísimo señor. Buenos días. Usted es miembro de la Guardia Civil, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo Guardia Civil? 22 años aproximadamente. 22 años. ¿Qué graduación tiene en la actualidad? Teniente. Vamos a ver, señor teniente. La información sobre los atentados del 11M, el señor Rafa Zuyer se la facilita antes o después de los mismos. Después. ¿Le dijo por qué no se lo había contado antes? No. ¿No le dio ninguna razón? No. ¿Recuerda si le planteó en algún momento, en relación a esto, si le planteaba algún conflicto religioso? No, no lo recuerdo. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Ninguna pregunta, señor. Gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, señoría, muy brevemente. Dos puntos. Usted ha dicho que cuando les da la información sobre unos miembros de ETA en la prisión de Villabona, que esa información que reciben ustedes de la compra de explosivos se la mandan ustedes a Asturias, ¿no? Así es. ¿No hubiera sido más lógico pasarla a UC1, que es la unidad de la Guardia Civil encargada del tema de terrorismo y del tema de ETA? La pregunta se entenderá de por qué no la pasaron a esa unidad, ¿no? Si es Así lógico se o no. entiende. Bueno, yo no soy el que tiene que responder. Habrá otros mandos que puedan responder mejor a esa Bien. pregunta. ¿Usted sabe por qué no se pasa a UC1 esa información? No lo sabe. Bien. Vamos a ver, ha manifestado usted que les entrega Rafa Zuyer, o lo he entendido yo así, una pequeña cantidad de explosivo, y que esa cantidad de explosivo no se llegó a examinar nunca, o no se la pasaron ustedes a miembros del TEDAX para que la analizase o viese si era buena, era mala, estaba oxidada, no estaba oxidada. Ya he comentado que sí, se la mostramos a un compañero especialista en desactivación de explosivos, y simplemente con el análisis visual nos pudo decir que estaba en mala calidad, que era de mala calidad. Que era de mala calidad, pero les dijo qué tipo de explosivo era aproximadamente, por sus conocimientos, así vista en un momento. Sí, dijo que podría ser, dio un nombre técnico que no recuerdo, pero dentro de los que está englobado la goma 2, por la característica y por el color que tenía y la textura, más o menos. Bien. Luego, posteriormente, creo que le he entendido que logran localizar el domicilio del chino, ¿no? Por las informaciones que les dan. No, el domicilio exacto del chino nunca lo supimos. Nunca, o sea, en la calle creo que era Villalobos, sí. No llegaron a determinarlo nunca dónde estaba. De acuerdo, pues no hay ninguna pregunta más, señor presidente. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barros Anuncibá y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari y su esposa. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo. Con la venia del excelentísimo señor. ¿Recuerda usted que incluso el día 12 de marzo de 2004 el señor Rafa Zuyer le haya negado a usted tener algún conocimiento sobre los atentados? Sí. Cuando él posteriormente sí le reconoce tener información, ¿le plantean ustedes la contradicción con esas manifestaciones de él el día 12 de marzo? Sí. ¿Qué contesta él al respecto? No puedo recordar con exactitud su contestación, pero algo así como que él, después de haber visto las fotografías,
pudo determinar que esas personas podían estar en el entorno de los que habían cometido el atentado. ¿En esos momentos a usted le pareció creíble esa explicación? Sí. ¿Recuerda usted que haya mencionado una fiesta del día de ese fin de semana después del día, una fiesta del día 12 o 14 de marzo con Lofty Slide? No. ¿Y con gente de Asturias? No, nunca no lo comentó. ¿Les manifestó él si había tenido después de los atentados alguna discusión con Antonio Toro? No. En relación a ese bote o ese frasco con unos restos de explosivos, ¿sabe usted si practicaron algún tipo de diligencia para encontrar otro tipo de restos, como podrían ser huellas o ADN en el mismo frasco? No realizamos ningún tipo de investigación más sobre ese explosivo. El señor Subier les ayudó a ustedes en una operación de tráfico de armas que procedían de Portugal. ¿Tenía él buenas relaciones o relaciones con proveedores de armas? En esa operación a la que usted se refiere, esa investigación no fue de mi unidad, fue de otra unidad de Guardia Civil. Y en esa investigación Rafa Zuir era objetivo, estaba implicado en los hechos. ¿Como proveedor de armas? Bueno, como intermediario. Como intermediario. Usted, en un careo que se practicó en fecha, déjeme recordárselo exactamente, 28 de enero de 2005, usted manifestó que el único número de teléfono que le dio fue de un tal Starling. ¿Lo recuerda? Me suena, pero no con... ¿Es factible que haya sido de Sterling, con E? No recuerdo, no puedo precisar. ¿Sabe usted si ese número de teléfono, lo recuerda, tenía alguna relación con la posibilidad de adquirir subfusiles Sterling? No recuerdo. Usted manifestó en ese mismo careo que desde el 31 de diciembre hasta el 11 de marzo de 2004 no hay ninguna comunicación por parte del señor Rafa Zubier que se refiera a sustancias explosivas o detonadores. ¿Ratifica usted ese dicho? Si así lo manifesté, sí, evidentemente lo ratifico. Cuando usted menciona en sus declaraciones a Hicham y Arbi, ¿Arbi es fonético o puede que sea Larbi lo que usted escuchó? No, los nombres que dije fueron fonéticos. ¿Recuerda usted que Rafa Zubier le haya dicho concretamente que el conejo era el lugarteniente de Yamal? No recuerdo con exactitud si dijo lugarteniente, pero sí que era una persona o que tenía mucha relación o de confianza, o más o menos. ¿Recuerda usted que el señor Rafa Zubier le haya referido que Yamal enviaba el dinero del tráfico de drogas a Al Qaeda? No recuerdo. Cuando ustedes suben a Asturias, me estoy refiriendo al viaje del 5 de febrero, para identificar al señor Toro, ¿no tenían ninguna fotografía de él? ¿De Toro? No. Y si él había estado en prisión, ¿cómo es que no tenían ustedes ninguna fotografía? Bueno, hicimos esa gestión en ese momento porque ya iba a mantener la reunión con él. ¿Recuerda usted que el señor Zubier le haya manifestado que el chino, que a raíz de entrar España en el conflicto de Irak, que al chino le encantaría volar el Bernabéu y que a España había que darle un escarmiento? Sí. ¿Qué más le manifestó al respecto? Pues eso es lo que usted acaba de decir, no puedo ampliar más. Como ha pasado mucho tiempo, usted ratifica íntegramente tanto sus declaraciones como los careos, ¿no? Sí, pero... No hay más preguntas, señoría. Gracias a la acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Ninguna pregunta, señor. Gracias a la constituida por doña María de las Mercedes López Casado. Con la veña, señoría. Recuerda que usted fue a ver a Rafa Zubier al hospital, ¿verdad? Sí. Lo recuerda. ¿Y recuerda si este tenía quemaduras en las manos como si se le hubiese explotado algo? Sí tenía quemaduras en las manos. ¿Y
¿Recuerda que Rafa Fuller le habló de alguien que se hacía pasar por policía enseñando una placa? Sí. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Laura Isabel Cuesta Muñoz, la constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo, la constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Con la venia, señoría. ¿Usted recuerda si Rafa le dio alguno de los teléfonos de Yamal Almidán? No. Según nos comentó, no los tenía en ese momento. Parece ser que había tenido alguno, pero no los pudo conseguir. ¿Le habló de un teléfono, de un número de teléfono, o de varios números de teléfono de Yamal Almidán? De varios números de teléfono. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Celestina Pírez Méndez. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay pregunta, señoría. Y por último, la de don Ramón Matamoros López. ¿Alguna otra acusación? Sí, señoría. Abogacía del Estado. Solo una pregunta. Con la venia. Ha dicho usted que cuando fue a visitar a Rafa al hospital, al hospital, tenía quemaduras en las manos. ¿Le explicó usted por qué tenía esas quemaduras o qué le comentó al respecto? En concreto fuimos otro compañero y yo, y no le puedo asegurar si fue el otro compañero o fui yo quien, cuando los dos le preguntamos qué le había pasado, y dijo que había sido un accidente doméstico. Nada más, gracias. Gracias. La defensa de Zubier, salvo que quiera interrogar en primer lugar porque propuso al testigo, puede hacerlo en el último si renunciara a su derecho preferente de interrogatorio, como desee. Sí, con la venia preferimos interrogar en último lugar. Gracias. Gracias. La defensa de Antonio Toro Castro. Con la venia de su señoría, quisiera hacer al testigo algunas preguntas. Vamos a ver, señor, ¿nos puede contar un poco cómo era la relación que mantenían con Rafa Zubier en el último semestre del año 2002? Más o menos me quiero referir a si ustedes les decían búscanos más información, nos das poca, o él decía ayudarme más, darme más beneficios. A ese tipo de relación me refiero. En esas fechas, a final del año 2002, era cuando estábamos conociendo a Rafa. No puedo precisar ahora qué tipo de información daba o si dio alguna en esa fecha. Muy bien. O sea, que era el comienzo de su relación con él era a finales del año 2002, de su relación más continuada, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco de ese viaje a Asturias. Un compañero mío, de una acusación particular, le ha planteado la posibilidad de identificar a Antonio Toro mediante una foto. ¿Cómo es que organizan ustedes un dispositivo tan complejo solo para identificar a una persona que ya ha estado en prisión? El único dato que teníamos hasta ese momento de Antonio Toro era un individuo que había estado en prisión, que se llamaba Antonio, y que su alias era el de Toro. Ajá. En el momento sabíamos que era su apellido. Bien, ¿y ese viaje que hizo Rafa a Asturias no tenía también como finalidad conseguir allí mismo una muestra de explosivo? No. ¿No tenía esa finalidad? Bien, pero ustedes le dijeron que consiguiese una muestra de explosivos, ¿o no? Nosotros, cuando tras ese viaje, él nos sigue comentando que le siguen, como él decía a los asturianos, que le seguían preguntando si había conseguido compradores, no dábamos mucha credibilidad a que pudiesen tener o no tener o conseguir explosivos. Le dijimos que sí, había posibilidad de conseguir alguna muestra para corroborar la información que nos estaba facilitando. Vale, una sola pregunta más, en principio. Usted dice que le facilitaron información, le facilitó Rafa información sobre drogas referente a un tal Isham Yarbi. ¿Esa información se pudo concretar en alguna operación? No. No. Vale, pues no hay más preguntas, gracias. Gracias. La defensa de Emilio Llano Álvarez. Gracias. El resto de las defensas, en último lugar, como hemos quedado, la de Rafa Zubier. Sí. Sí, con la venia. Defensor de Raúl González.
Usted ha dicho que le comentó Rafa Zubier que el socio de Toro había trabajado en una mina y que podía facilitar explosivos. ¿Usted ha traído esta información? ¿Es esto lo que motivó su viaje a Asturias? Sí. ¿En qué día viajó usted a Asturias? No lo puedo recordar. Pero el primer semestre del 2003. Sí, por seguridad. ¿Y qué información recabó usted sobre esa mina? Ninguna, porque nosotros no llegamos a saber en concreto qué mina era. ¿Y dónde recabaron información para no saber qué mina era? ¿A quién preguntaron? No, en primer lugar no sabíamos, en ese momento no sabíamos quién era Emilio y tampoco en qué mina había trabajado. ¿Con quién se entrevistó usted en Asturias? Con Rafa Zubier. ¿Fue hasta Asturias para entrevistarse con Rafa? No, después de que Rafa mantuvo los contactos con Antonio Toro, me entrevisté con él. En Asturias ustedes no llegaron a saber ni quién era sobre Trasoras ni qué mina era. ¿Qué información fueron la que obtuvo entonces en esa visita? Identificamos a Antonio Toro. ¿Antonio Toro no estaba preso? No, en ese momento no. De hecho, figura en fase de instrucción, aportamos un reportaje fotográfico en el que está la entrevista entre Antonio Toro y Rafa Zubier. ¿Y en qué momento se enteró usted, si es que lo ha sabido, de dónde procedía aquel explosivo que le facilitaron? No lo supe nunca, por medio de comunicación tal vez. ¿Se enteró por la prensa? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Asturias? 1 o 2 días. Uno o 2 días. ¿Se entrevistó usted con el jefe de la lucha del tráfico de estupefacientes Avilés? No. ¿Se entrevistó usted con los guardias civiles que son los responsables de realizar inspecciones en las minas asturianas? Me entrevisté con guardias civiles a los que le facilitamos esta información con posterioridad. No sé si son los responsables de hacer el estudio, responsables de la seguridad de las minas. Pero usted sabe quiénes son, ¿no? No, vamos a ver. Yo me entrevisté con los oficiales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Asturias. Pero usted sabe si es la Guardia Civil la encargada de realizar. Tiene competencia exclusiva. Que tiene una competencia exclusiva. Y sin embargo no se entrevistó con nadie que tuviera esa responsabilidad en Asturias, aun sabiendo que le habían informado que el explosivo procedía de una mina asturiana. Pues no, en ese momento no nos entrevistamos. Ya digo que fue el primer viaje que hicimos. Todavía no teníamos certeza de que existiese el explosivo como tal. Era una primera información que nos facilitó Rafa Zubier y el operativo que se estableció fue para poder determinar y dar verosimilitud o no a esa primera información. ¿Ha viajado usted en más ocasiones? Sí. ¿Cuándo? ¿A Asturias se refiere? Asturias, sí. Pues no recuerdo porque a Asturias viajaba por otros hechos delictivos, aparte de eso. No me refiero a este, porque antes ha dicho, este fue el primer contacto que tuvimos en Asturias. Posiblemente otro más. Ya le digo que aparte de este viajaba por otros asuntos y en esas reuniones y entrevistas que mantenía con el personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hablábamos de este asunto también. Bien, en el segundo viaje que hiciera, usted ya había tenido la información, esta que dice que le facilitó Rafa, de que había personas que podían controlar hasta 150 kilos de explosivos. ¿Usted ya, cuando viaja a Asturias por segunda ocasión, ya tenía esta información? Puede ser, es probable. No lo puedo asegurar, pero sí. ¿Y en esta segunda ocasión, si investiga usted de qué mina pueden proceder estos explosivos? No. ¿Tampoco? En esta segunda ocasión, ¿tampoco se entrevistó usted con ningún compañero suyo responsable de la seguridad de control? Tampoco. ¿Por algún motivo especial? En primer lugar, porque el asunto, nuestra unidad no es competente en investigación sobre explosivos y tráfico de armas, eso es competencia de otros servicios. Y
y nosotros, creo que en ese segundo viaje al que usted se refiere, posiblemente ya habríamos trasladado la información a los compañeros de Asturias. ¿A quién le trasladó la información? Bueno, nosotros la remitimos, mi unidad, el jefe de mi unidad la remitió al jefe de la zona de Asturias, quien acordaría en su momento trasladársela a la unidad orgánica, entiendo, creo recordar que es así. Si puede especificar un poco más el jefe de la autoridad de Asturias. ¿Algún cargo? El jefe de la zona. ¿Cargo, algún número? Sí, el jefe de la zona de Asturias es un coronel. Un coronel. ¿Cuál es la información que le facilitó usted al coronel? ¿Le facilitó esto que acaba de decir que Rafa le dijo? Que había gente dispuesta a entregar 150 kilos de explosivos. La información que le facilitamos se la enviamos por escrito a través de un oficio normativizado que existe en Guardia Civil, que denominamos nota informativa, y esa es la información. ¿Esto fue en el 2003? Sí, en el 2003. Mira, usted ha dicho que no investiga de qué mina procede ni se entrevista con sus compañeros, los que son responsables de la seguridad minera, porque ese no entra dentro de su cometido el tráfico de armas o explosivos. Entonces, ¿para qué se dirigen a Asturias? Vamos a ver. Cuando nos facilitan una primera información sobre lo que sea, sobre el ilícito que pueda ser, evidentemente siempre se realizan unas primeras averiguaciones. Si no es competencia de nuestra unidad, pues lo trasladamos a la unidad que creamos que es competente. Exactamente igual que otra unidad que trabaja y que es competente en investigación de otro tipo de hechos delictivos, cuando su competencia, cuando tiene conocimiento de hechos que no son de su competencia, no lo trasladan a nosotros. Sí, pero sí, que no era su competencia lo sabía usted con anterioridad. Por eso pregunto por qué se dirigen ustedes de ahí, y no en una ocasión, sino en dos. Vamos a ver. En ese momento de lo que porque usted ha dicho, perdona que le interrumpa, ha dicho, si me dice que me he equivocado, que la razón de ir a Asturias es tras la información que le da Rafa Zubier de que el socio de Toro ha trabajado en una mina y puede facilitar explosivos. Esa es la razón que usted ha alegado para ir a Asturias. Yo dice que no investiga de qué mina procede porque usted dice que esa no es su competencia. Vamos a ver. Nos facilita una primera información que es relacionada con alguien que puede obtener, con algunas personas que pueden obtener explosivos. Antes de trasladar una información, intentamos verificarla, se intenta corroborar a un extremo, por eso se establece este dispositivo, y una vez que se cree, tras luego otra información que se obtiene en una prisión, una vez que y después también de la entrega de la muestra, vemos que puede tener que pueden existir indicios criminales sobre este ilícito, motivo por que trasladamos esta información. Nosotros no realizamos ya más investigación sobre ese asunto. Bueno, usted dice que viaja por una segunda ocasión otra vez a Asturias, luego sí continúa la investigación. ¿Sabe si alguien se entrevistó con esos compañeros suyos encargados de la custodia? Si no lo hizo usted, ¿sabe si alguien lo hizo? No lo sabe. Mire, respecto a esa sustancia que les entregan a ustedes y que usted dice que hay un compañero suyo que es el que la iba a decir la analiza, pero no la analiza, ¿no? Sino que la visualiza. Y ya la de información simplemente con mirarla, no hizo ningún análisis de él. No se hizo ningún análisis. ¿Usted tiene constancia de que esa muestra se haya destruido? No tengo ninguna constancia. ¿Sabe dónde puede encontrarse? Pues no. A su compañero que se la entregó, ¿se la quedó él? En concreto yo no se la entregué a nadie porque, como he comentado, yo estaba trabajando en una investigación fuera de Madrid, pero lo que sí tengo constancia es que se la entregaron a compañeros de la unidad de explosivos, desactivación de explosivos de Madrid. ¿Sabe a quién? No lo sé. ¿Usted a quién se la entregó? Podemos saber la cadena. Vamos a ver, esa muestra Rafa se la entregó a otro compañero, y estos, no recuerdo con exactitud quién,
Se entregaron al compañero de explosivos. Bien, Rafa, ¿a qué compañero suyo se lo entregó? Bueno, pues al que conoce Rafa, que bueno, generalmente me acompaña en... ¿Puede identificarlo de alguna manera sin dar su nombre? Sí, con carnet profesional. Por ejemplo. Espero no equivocarme, es I11326U. Muy bien, hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa? Al defensa de la ciudad gris, con la bella de la sala. Teniente, buenos días. A preguntas del Ministerio Fiscal en fecha 26 de enero de 2005, le preguntaba en aquel entonces el Ministerio Público por qué usted había olvidado de declarar sobre los 150 kilos de dinamita, de explosivos. ¿Recuerda, señor? Sí. Bien. Y a continuación usted dice por qué no había traído su documentación para consultarla. ¿Es así, señor? Bueno, si así lo declaré, así es. Sí. Mi pregunta es, esa documentación que usted en aquel entonces consultaba, ¿de qué se trataba, señor? Pues básicamente las notas que nosotros poseemos y que generan las entrevistas en las que obtenemos información. ¿Estas notas, señor, están en este momento actualmente en algún archivo? Sí, claro. ¿Usted de qué conoce de alias el Conejo, señor? Únicamente de lo que en un momento me dijo Rafa. ¿De qué fecha, señor? No la puedo precisar, pero entre el 16 y el 19 de marzo del 2004. O sea, de antes de esas fechas no tenéis ninguna información sobre Conejo, ¿verdad? No, ninguna. Bien. Señor, ¿usted sabe alguna operación o causa Merlin? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Merlin, de las joyerías. Sí. ¿Sabe, señor, qué ha ocurrido con esta causa? En definitiva, ¿de qué finalidad ha tenido esta causa? No, lo desconozco. ¿Sabe si esta causa se ha sobreseído definitivamente? No lo sé, no lo conozco. Señor, cuando, por lo general, usted declara, tanto aquí como en otras instancias, ¿su declaración es selectiva o se basa en unos informes o unos archivos que vosotros mantenéis en la OCU o la unidad que usted participa? No entiendo lo que es selectiva, sí. Pero... Quiero decir, ¿usted, señor, declara algo que usted sabe o que previamente confeccionáis algún escrito, algún borrador y sobre este declaráis? Bien, así hecha la pregunta no es admisible. Lo que quiere preguntar el letrado es si usted declara sobre su recuerdo o si refresca su memoria previamente con las notas. Así solo sería admisible, de otra forma no. Gracias, señoría. Evidentemente, por ceñirme más a la realidad, intento refrescar mis recuerdos con las notas. Señor, usted esta mañana ha declarado que el señor Rafa Suer estaba confidente desde el año 2001 hasta su detención. Mi pregunta es, ¿qué éxito policial ha conducido a las informaciones que ha facilitado Rafa? ¿Qué éxito, le pregunta policial? Si alguna de sus informaciones condujo a algún resultado positivo, policialmente hablando. Con nosotros, con nuestra unidad, ninguno. Mi pregunta es, si como no ha tenido ningún éxito desde el 2001, ¿usted lo mantenía como confidente o que algún otro funcionario de policía lo mantenía? No, lo manteníamos nosotros. A pesar que no tenía ningún éxito. Es cierto que la información que facilitó no culminó ninguna de ellas con una investigación, pero sí poseía información que en momentos puntuales era útil sobre conocimiento de personas. Luego entonces sí que tenía la colaboración de la FASIO, era útil para el funcionamiento de vuestra unidad, ¿verdad? Sí, pero es que usted no ha preguntado eso, señor letrado. Usted ha preguntado si tuvo algún éxito desde el punto de vista policial, no si era útil.
Modifico la pregunta. ¿Era útil, señor, la información Sí, que... en Gracias, momentos señor. puntuales sí fue útil. Última pregunta, señor. La OCU, pido perdón, ¿con otros grupos policiales ha tenido o mantenido coordinación sobre la causa de 11M? ¿Sabe usted? Con ninguno, toda vez que nosotros no investigamos nada relacionado con terrorismo. Muy amable, señor. Gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venida de la sala de defensa de Yamal Zugán y Basel Ayun, vamos a ver. No me ha quedado muy clara la razón por la que ustedes fueron a ver a Rafa Zubiel a Villabona. La primera vez, en 2001. ¿Me la podría explicar? Conocíamos a otra persona que fue la que nos dijo que Rafa podía ser una persona de interés para nuestra unidad. ¿Pero era urgente verla o...? No era urgente. ¿Y por qué no esperaron a que saliera de prisión? Porque, pues no lo puedo precisar, porque no esperamos, pero... o tal vez porque pensamos que podríamos facilitar algún tipo de beneficio en el procedimiento en el que estaba, incluso en ese momento, si facilitaba algún tipo de información. ¿Qué información les podía dar ahí? Si ha comentado usted antes que estando en prisión era poca información la que podía trasladar. Bueno, pues yo no sabía si podía facilitar mucha o poca, pero consideramos en ese momento que podía ser interesante de conocer. ¿En su unidad ha tenido conocimiento antes del 11 de marzo de 2004 de la asistencia de Yamal Amidán? No. ¿Nunca han tenido ustedes conocimiento de las actividades de narcotráfico a las que se ha dedicado? No, nunca. A raíz del 11 de marzo y de lo que averiguaron de Yamal Amidán, ¿le investigaron? No. Tampoco le investigaron después de que Rafa Zubier les indicara el camino. Cuando Rafa nos facilitó esa información, nosotros la trasladamos a la unidad competente en investigación de delitos relacionados con terrorismo. ¿Ustedes no investigan terrorismo? No investigamos terrorismo. ¿En qué momento conocieron ustedes o tuvieron conocimiento de que Yamal Amidán había alquilado, tenía una finca en Marta Tajuña? Nunca tuvimos conocimiento de eso. ¿No conoce entonces ningún operativo que se desplegara alrededor de la finca? No. ¿Ha trabajado para ustedes o ha tenido alguna relación con ustedes el Guardia Civil Pedro García Domingo? No. ¿Sabe si Larvi, la persona de la que he comentado antes, que era amigo de Yamal Amidán, podía ser primo del chino que vive en Holanda? No. Una pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venia, señoría, la defensa de Suárez Trasorras. Dice usted que colaboraron en Asturias con un tal Ignacio. ¿Fue en la segunda visita que hizo usted cuando se entrevistó con él o nunca le llegó a usted a entrevistar? Yo me entrevisté en la prisión, pero no recuerdo si fue la segunda vez. Ya le digo que yo viajo con frecuencia, no solo a Asturias, sino a otros puntos de España, y no recuerdo en qué viaje fue. ¿Pero a ese tal Ignacio le vio usted en prisión o le vio fuera? En prisión. En prisión. ¿Aproximadamente en qué fecha? No lo recuerdo, imagino que sobre principios más o menos del 2003, pero no recuerdo con exactitud. No recuerdo. Y dice usted también que aquí apareció el nombre de Emilio por primera vez. Sí. ¿Ustedes llegaron a identificar personalmente a Emilio en Asturias? No.
¿Y les habló Ignacio de explosivos? Sí. ¿Qué les dijo? En concreto, que lo que he referido con anterioridad, que Antonio pues que había ofrecido explosivos y que a través de su cuñado, que había trabajado en una mina en Asturias, que podrían conseguir cantidades importantes de explosivos. También fue el primero que nos dijo que se los había ofrecido o había tenido algún tipo de relación con algunos jóvenes que estaban en la prisión en Villabona y que podían ser de ETA. Ya. ¿Usted sabe por qué estaba Ignacio en la prisión? No lo recuerdo. No lo sabe. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Rafa Zuyer. Sí, con la venia de la sala. Buenos días. Buenos días. Mire, ustedes cuando se entrevistan por primera vez con Rafa Zuyer en Asturias, en la cárcel de Villabona, ¿le habla allí ya Rafa Zuyer sobre explosivos? No. Bien. Luego entonces ustedes tienen más tarde una reunión con un preso que se llama Ignacio en la misma prisión. ¿Qué motivo tiene esa reunión? ¿Es para contrastar alguna información que le había dado Rafa? No, el motivo no era contrastar, sino tal vez o ampliar información que nos había facilitado Rafa, o cuando comenté este asunto con los compañeros de Asturias, cuando facilité el nombre de Antonio Toro, dijo que había alguien, que ellos conocían a alguien que conocía a este Antonio Toro, y ese fue el motivo fundamental de ir a ver a Ignacio a la prisión. Pero, ¿a raíz de qué información, de qué fecha le había dado ya Rafa la información? Bueno, pues no lo recuerdo, está en autos, figura el primer informe en que facilita esta información. Bien. ¿Usted recuerda que la visita a prisión a ver a este preso, que se llama Ignacio, es en febrero del 2003? Puede ser. Bien. Usted realiza un informe. Sí. ¿Se le podría mostrar, señoría, es el informe en el folio 607 de la pieza 18, de la pieza separada de Rafa Zuyer? Localícelo, señor auxiliar. Pieza 18, documentación de la Guardia Civil relativa a Rafa Zuyer. ¿Qué folio le está siguiendo? ¿El 617? Sea el 607, por favor. Sí. Sí. Ahí es usted el autor y hay alguien más con usted en esa entrevista, ¿no? Sí. ¿Quién es la otra persona? En esta entrevista está el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo. Bien. Entonces, ustedes dicen que esa información la traspasan a una unidad especial. La trasladamos al coronel jefe de la zona de Asturias. ¿Existe alguna nota, algún documento de que se haya trasladado esa información? Sí. Está en poder de la... Sí, figura en autos. Bueno, figura en autos, pero vamos a ver, en relación a esta entrevista de Villabona con este preso, es a lo que me estoy refiriendo. Es decir, la entrevista que ustedes mantienen con el preso Ignacio, ustedes la trasladan de alguna forma y ¿existe constancia de esa nota? Tal vez se refunda la información obrante hasta este momento, incluida esta nota. ¿Usted se está refiriendo a la nota de 6 de marzo del 2004? Del 2003. Sí. Sí, tal vez. La nota que una nota informativa, no sé si es posiblemente finales de febrero o principio de marzo, una nota informativa que nosotros remitimos. Pero en esa nota se hace referencia a la visita a este preso. Creo que no se pone
la visita en concreto de este preso, pero sí la información que él facilita. Bien, gracias. Vamos a ver, usted era el controlador principal de Rafa Zugier. Sí. O sea, es con quien él hablaba todos los temas del mundo de la delincuencia, se lo transmitía a usted y usted era quien lo transmitía a sus superiores. Así es. Bien, y vamos a ver. Entonces, había veces, usted ha comentado aquí, que hablaban de temas que no generaban ninguna nota, porque es posible que Rafa le hubiera recordado en varias ocasiones el tema de los explosivos y como no era una nueva información, usted no lo hubiera reflejado. Se podría dar esa circunstancia, claro, sí. Sí, entonces, ¿qué nueva información debería de haber dado Rafa? Es decir, parece ser que les dijo quiénes habían sido, ¿no?, quiénes estaban traficando con explosivos en Asturias. Les dio direcciones, ¿es cierto? Les dio también las direcciones de Antonio Toro y Emilio Suárez. No. ¿En sus informes no les hicieron seguimiento ustedes en Piedras Blancas? Claro, esas direcciones las obtuvo el grupo operativo por los seguimientos. No nos las dio Rafa Zugier. Pero los seguimientos los hicieron gracias a Rafa Zugier. Claro que sí. Bien. Vamos a ver, les trajo muestras de explosivos también. Es decir, entonces mi pregunta es, ¿qué nueva información tenía que dar Rafa Zugier para poder pues detener a estas personas o para poder actuar contra ellos? ¿Qué nueva información se esperaba de Rafa? En esos momentos, cuando facilitaba esta información, lo último que dijo es que había grupos de personas, jamás identificó a personas de ninguna nacionalidad que podrían estar interesados en comprar explosivos. Nunca se llegó a concretar ninguna de estas informaciones, ni nunca facilitó, ni dijo que estuviesen personas de ninguna nacionalidad interesados en los explosivos. Pero ¿no es cierto que Rafa inclusive les llegó a facilitar información sobre una posible transacción de explosivos por armas y droga entre Emilio Suárez Trasorras y un ciudadano uruguayo? Sí, habló sobre un ciudadano uruguayo y esos son todos los datos que dio sobre esa persona. ¿No es cierto que dio inclusive todos los datos de dirección exacta y teléfono exactos de este ciudadano uruguayo? Y que ahora, y si es posible, se le mostrase el folio 621 de la pieza separada 18 de relativa a Rafa Zugier. Primero que conteste y si hay contradicción. Sí. No lo recuerdo. Puede ser que facilitase un nombre, pero no creo recordar que no facilitó ninguna dirección ni ningún dato en concreto. Bien. 621 de la pieza. Sí, por favor. No recordaba estos datos. Les da dirección exacta, ¿verdad, esta persona? Sí. ¿Le da teléfono también? No, no figura. Ustedes les da unas matrículas de coches también, ¿no? No, tampoco figura. Pero les da la dirección. ¿Ustedes hicieron alguna gestión para averiguar, para poder detener a esta persona, para poder ver qué relación, si era traficante de armas? Pues sí, en el penúltimo párrafo de esta nota informativa decimos el GDO, que es el Grupo de Delincuencia Organizada de nuestra unidad, facilita información que posee en relación a Martín, datos que se adjuntan. Bien. Vamos a ver, usted no recordaba esta información. ¿Podría ser que también Rafa Zugier le hubiera dado información sobre Yamal Zugán y datos y entonces usted ahora mismo no lo recordase? O sea, Yamal Hamidán, perdón, alias el chino. No, le puedo asegurar que nunca facilitó información con anterioridad sobre el chino. Mire, usted ha comentado aquí acerca que Rafa había informado de que querían volar el Bernabéu porque se querían vengar de España. Tampoco consta eso en ninguna nota informativa. ¿Por qué? Eso lo dijo el día de su detención.
¿Pero y ustedes no hicieron ninguna nota al respecto sobre eso? Ya no era competencia nuestra en ese momento y bueno, fue un comentario que hizo. No sé qué verosimilitud podría tener. Entonces, después de los atentados, le comenta al confidente que antes le había informado sobre los explosivos, que querían volar el Bernabéu y usted entonces no le da mayor importancia. Cuando lo comentó, ya le digo que fue en el momento de la detención y estaba personal de Guardia Civil que investiga delito de terrorismo, son los que estaban presentes. ¿A nivel personal, a otro compañero de usted? No recuerdo exactamente quién estaba en ese momento cuando lo comentó, pero vamos. Pero entonces, ¿usted cómo tiene conocimiento de eso? Es decir, ¿a usted se lo dijo directamente Rafa Zugier o se lo dijo a un compañero que luego se lo ha dicho a usted? No. Yo estaba delante cuando él lo dijo. Bien. Vamos a ver. Entonces, ustedes no tienen obligación de poner por escrito cualquier información, y más en un tema de terrorismo como en este caso, y máxime cuando habían ocurrido estos hechos y se estaba amenazando volar el Bernabéu. ¿No tienen obligación de ningún tipo de ponerlo por escrito, esas informaciones? No, le vuelvo a reiterar, nosotros no éramos competentes en ese tipo de investigación y Rafa ya no estaba bajo no lo habíamos detenido nosotros. ¿Ustedes no procedieron a la detención de Rafa? ¿No se entregó a ustedes? A la unidad central que investiga delito de terrorismo. Fue la unidad que le detuvo, no la UCO. ¿Y usted no estaba presente cuando le detuvieron? Yo estaba presente. Bien. Vamos a ver. ¿Usted tiene constancia de qué pasó con el teléfono de Rafa Zugier cuando le detuvieron? No. ¿Usted estuvo delante en cuando es puesto a disposición de la UCI Rafa Zugier? Sí. ¿Y es usted el que hace realmente la entrega a la UCI de Rafa Zugier? Formalmente no. La entrega la hizo la unidad que le detuvo. Yo les acompañé. Bien. ¿Y por qué tampoco existe ninguna constancia de eso, ningún sitio, ningún informe? ¿Constancia sobre qué? Pues sobre que usted estuvo presente en la detención. Pues no sé si existe algún informe sobre eso. Vale. No lo puedo asegurar. Usted también aquí ha comentado que Rafa les llegó a decir inclusive que le había preguntado el chino sobre cómo hacer bombas o artefactos explosivos con teléfonos móviles. ¿Esta información es posible que se la haya dado a usted por teléfono? Puede ser, no lo puedo asegurar. Puede ser que sea una de las llamadas del 17 de marzo del 2004 en la que se hace referencia a que tenía una serie de cuestiones, tenía cables, tenía mandos a distancia, etcétera. Sí, puede ser. O sea, sería en ese contexto. Sí, tal vez sí. ¿Y usted recuerda que exactamente Rafa Zugier le dijera que se lo había preguntado a Rafa Zugier, el chino, el asunto de cómo hacer bombas, hacer aparatos explosivos con teléfonos móviles? Sí, entiendo que sí. Bien, bueno. Vamos a ver. ¿Usted conocía ya entonces con anterioridad a la visita a Villabona de Rafa Zugier? ¿Le conocía a por el tema de la operación en la que había sido denunciado por un tema de tráfico de armas? No. ¿No es más cierto que un confidente llamado Mario Gascón era el que les había puesto en conocimiento de que Rafa había tenido algún tema de tráfico de armas? Sí. Bien. Entonces era con anterioridad, ¿verdad? Bien. Mario es colaborador de ustedes, ¿no, Mario Gascón? Sí. ¿Está inclusive en nómina de la UCO o de la Guardia Civil? No conozco a nadie que esté en nómina de la Guardia Civil. Bueno, pero ¿tiene tiene algún emolumento fijo, mensual? No conozco a nadie que tenga emolumento mensual fijo por Guardia Civil.
Bien. No se refiere salvo a los guardias civiles. Exacto. Claro, salvo guardias civiles. Bien. Ustedes incluso a Mario Gascón pues le buscaban los lugares donde ejercía de director de discotecas. No, jamás. Bien. ¿Saben que Mario Gascón era muy amigo de Rafa Zugier? Sí. Bien. ¿Sabe si Mario Gascón también conocía a los mismos amigos que Rafa Zugier? Evidentemente tendrían amigos en comunes, pero no sé si conocía a todos. ¿Se conocía a Rachid Farlif, por ejemplo? ¿A Yassin? ¿A Hicham? No lo sé. ¿A Lofty Esbay? No lo sé. Son personas a las que yo no conocía y de las que nunca yo había tenido información. Bien. Pero entonces, ¿cómo se entera usted de que Rafa Zugier está en el hospital porque él había recibido una puñalada? Creo recordar que a través de Mario. A través de Mario. Mario no le comenta, no es más cierto que Mario es la persona que le comenta que Rafa había tenido un problema en una mano porque le había estallado algo. No. Nos comentó lo de que estaba ingresado por unas puñaladas que había recibido Rafa y fue el motivo de ir que estaba muy grave y por eso fuimos a verle al hospital. Fue en el hospital cuando vimos que tenía, no recuerdo si una o las dos manos quemadas. Y usted ha comentado que le había dicho que era un accidente. ¿En qué más términos? ¿No le dijo qué tipo de accidente? Un accidente en el domicilio, doméstico, más o menos, pero nada más. ¿Y eran muy grandes las quemaduras o pequeñitas? ¿Le llamaron la atención? No, eran como ampollas, varias ampollas pues unas quemaduras que ya habían ocurrido. Pero pasaban incluso inadvertidas. No lo sé, no lo puedo recordar. Bien. Vamos a ver, ¿Rafa tenía la consideración de fuente fiable? Es que no hay esas consideraciones. Depende del momento y depende de la información de cada momento. Por ejemplo, ¿qué significa ¿qué significa A1 cuando se indica en los informes? Es terminología de Guardia Civil. No, lo que le está preguntando es qué significa. Ya sabemos que es terminología de la Guardia Civil. Pues son unas siglas que se suelen utilizar a nivel de información, cuando se tiene información, y bueno, pues la letra califica a la fuente de la persona y el número califica la información. Bien, ¿la califica en qué sentido? La letra. O sea, la A es Pues, más importante que la B o sí, que la C. eso es. Desde la o sea, la A es la más importante para eso ustedes. es. Bien. ¿Y el número? La 1, la 2, la 3. Igual, pues califica la... O sea, A1 sería fuente muy importante, información relevante. Más o menos. Bien, otra pregunta. Bien, entonces cuando se transcribe esa terminología A1 en los informes de